Bueno, vamos a ver el último concepto de serie, que es lo que se conoce como serie de Laurent, donde vamos a pensar a esta serie como una serie más amplia o, o más, más abierta en cierto sentido que la serie de Taylor, porque la serie de Taylor, si la recordamos, tenía que ver con funciones que eran analíticas en un determinado valor. Bueno, entonces ahora podemos suponer algo diferente, podemos suponer que si tenemos una función, o sea, CAF, una función que no es analítica, en z igual a un cierto z sub 0, pero f es analítica en un anillo que va a tener la siguiente estructura, va a ser, o sea, válida, va a ser válida la función en un anillo caracterizado por la siguiente expresión. ¿Sí? O sea, no puedo garantizar la analiticidad en z sub 0, pero puedo garantizar en ese anillo. Entonces, F tiene, esto es un teorema, F tiene una representación en serie, o sea, lo mismo que hacíamos en Taylor. Tratamos de la función convertirla en una serie, que tenga su representación en serie, donde esta serie va a ser una serie muy, muy particular, porque ahora acá va a venir desde menos infinito y se va a ir hasta más infinito. La estructura va a ser también como la de Taylor, como una serie de potencia, con esto que acabo de decir, ¿no? De que ahora venimos desde menos infinito. Bueno, esto va a ser válido en esta región. Más cosas podemos decir de esta serie. Los coeficientes A sub k están dados por la siguiente fórmula. Sería, todos los A sub k son 1 sobre 2 pi i sobre la integral cerrada bajo una curva C. Ahora voy a explicar quién es esa C, de la función evaluada en un cierto S, elevado a la k más 1 delta de S, donde k va desde 0 más menos 1 más menos 2 y así. Donde C es una curva simple cerrada que se encuentra en un dominio. En un dominio, vamos a ponerle D. Y que tiene al punto, ¿no? Donde no es analítica Z sub 0, en su interior. O sea que si nosotros hacemos una representación de este anillo,
lo que tendríamos es lo siguiente. O sea, tendríamos algo así. Tendríamos algo así. C. Y nosotros estamos rodeando a ese valor Z0 por algo que va hasta los extremos de radio R, y por dentro tendríamos que lo estamos rodeando por un radio menor, ¿no? Radio R. Y la curva, lo voy a poner con otro color, estaría acá, ¿no? Como toda curva, le damos un sentido. Bueno, esa sería la situación geométrica de lo que estaría sucediendo en una serie de Laurent, ¿no? Vamos a hacer una representación, en cierta medida esquivando ese punto, yéndonos por el anillo, ¿no? Bueno, vamos a ejemplificar esto. Bueno, algo más que quería aclarar de esto de los coeficientes. Cuando tengamos A sub 1, ¿no? El coeficiente A menos 1, en ese caso decimos que este recibe el nombre de residuo. Ya lo vamos a ejemplificar. Pero antes veamos un ejemplo de cómo operar, cómo lograr lo que sería las series de Laurent. Entonces, ejemplo. Supongamos que tenemos la función z menos 1 y queremos hacer una representación, representar por serie en el siguiente anillo. Módulo de z mayor que 0 y menor que 1. Bueno, si nosotros observamos la estructura de la función no es analítica, ¿no? F no es analítica en 0, en z igual 0 y z igual 1. Sí, justamente ahí es donde tiene problema. Entonces, si uno hace la representación, lo que tendríamos serían dos círculos. El primero, este va con radio 1. Pero vamos a hacer al revés. O sea, tendríamos como un círculo pequeño, ¿no? Donde estamos rodeando al punto Z0. Acá está. Ahí adentro está mi Z0 igual a 0, ¿no? Ahí tendríamos ese punto donde tenemos problema, tenemos singularidad. Pero vamos a rodear esto. Y ahí tenemos el otro cuando el módulo es menor que 1. O sea, como queremos en base a las dos condiciones, obviamente esto es todo, no es completo, ¿no? O sea, si, tendría que excluir la frontera de ambas circunferencias, pero más o menos para interpretar lo que está sucediendo,
nosotros vamos a hacer una representación en esta zona, ¿no? Bueno, y Z1 justamente lo tenemos en una de las fronteras, ¿no? O sea, pero como el círculo no lo considera, así que ese punto también o sea, es a donde tengo un problema, pero queda justo fuera de la zona de análisis. Entonces, nuestro foco está en Z0 igual 0. Bueno, ¿cómo hacemos una representación de serie de Laurent? Entonces, lo que nosotros tendríamos que hacer es recordar el tema de la serie geométrica, donde la serie geométrica, eso va a ser clave en los ejercicios de serie de Laurent. Recordatorio de serie geométrica. Nosotros la habíamos definido para K1, pero uno la puede definir si quiere partiendo de K0 y va a ser lo más común. Entonces, nosotros podemos correr la suma geométrica para que no empiece desde 1, sino que empiece desde K igual 0 y para que esto nos quede Z a la N, y acá la suma nos va a quedar, acá es K, donde ahora la suma nosotros la podemos calcular de la siguiente manera. Lo que hice fue un corrimiento de la serie, o sea, es otra forma de ver la serie geométrica. Y esto es si el módulo de Z es menor a 1, ¿no? O sea, yo puedo calcular esta suma siempre y cuando se cumpla esta condición. Bueno, eso es lo que tenemos que recordar y lo vamos a necesitar en los ejercicios de Laurent. Entonces, me copio el ejercicio. Ahí tengo el ejercicio. Entonces, recordemos nuestro anillo. Nuestro anillo era menor que 1 y mayor que 0. Entonces, tenemos que ver, o sea, el propósito de este ejercicio es tenemos que ver cómo logramos esta serie, que en esta función nos aparezca una estructura como una serie geométrica. Entonces, pensemos en lo siguiente, vamos a enfocarnos, nos enfocamos para el módulo, cuando el módulo de Z es menor a 1. Si el módulo de Z es menor a 1, nosotros podríamos utilizar esto directamente, ¿no? Entonces, fíjense en que yo ahora voy a usar la serie geométrica, pero en este sentido, es decir, asumiendo la convergencia, yo puedo lograr esto. O sea, y justamente esto converge en esta zona. Entonces, vamos a borrar esto y vamos a escribir cómo encararlo. ¿Cómo? El módulo de Z es menor a 1, entonces podemos utilizar lo que tenemos acá, vamos a llamarle A. Podemos utilizar directamente A. Eso es porque justamente el ejercicio me lo están dando bajo la condición de que el módulo de Z es menor a 1. Ahora, si me decía otra cosa, y bueno, tengo que ver cómo convertirlo. Pero acá medio que nos queda directo. Entonces, nuestro propósito ahora es cómo logramos ese 1 sobre 1 menos Z. Bueno, pero si miramos
la función yo la puedo reescribir de la siguiente manera. Sacando factor común menos 1 y separando en dos fracciones, me queda así. Saqué de factor común menos 1. ¿Sí? Y separé, corrí, o sea, desplacé el 1 sobre z que tenía. Bueno, como estamos dentro de este anillo, entonces esto lo dejo igual y esto, por serie geométrica, lo puedo pensar, o sea, se puede reescribir como la sumatoria desde k igual 0 hasta infinito de z a la k. Es decir, que lo puedo reescribir de esa manera. Luego, si hacemos una expansión, ¿no?, de los términos de esa serie, tendríamos este que quedó afuera y acá tendríamos z a la 0, o sea 1, más z a la 1, o sea z, más z a la 2, más z a la 3, más infinito. Si hacemos una propiedad distributiva, nos quedaría menos 1 sobre z más 1, no, menos 1, todo es negativo, ¿no? Menos 1 menos z menos z al cuadrado, ¿no? Y así continúa. Ahora observemos lo siguiente. Logramos reescribir la función mediante una serie. O sea, ya el objetivo está cumplido. Pero observemos lo siguiente. Esto no es más que una serie de Taylor. Y esto es una nueva forma de pensar en las series, que es la parte principal de la serie de Laurent. Pero es otra serie de términos z a la menos algo. En este caso, como tengo un solo término, es a la menos 1. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos que la función que teníamos originalmente, nosotros la podemos reescribir como una serie que parte. Fijémonos en lo siguiente. Tendríamos un z, vamos a ponerle n, pero no va a venir desde menos infinito porque solamente tengo un valor que es cuando z está elevado a la menos 1. Entonces acá podríamos decir que esto va desde n igual menos 1. De esa manera logro la inversión y bueno, y todos los términos tienen un negativo hasta infinito. ¿Sí? En este caso solamente nos quedó un solo término para los de invertido, por lo tanto no viene de menos infinito, sino que parte de n menos 1. Puede pasar que en otro ejercicio sí la serie se dispare para el menos infinito, ¿sí? Pero lo importante es ver que la serie de Laurent la puedo pensar como dos series. Una que va para el más infinito y otra que se va para el menos infinito. Bueno, y así es como hay que pensar en este tipo de ejercicios. Quería decir algo más y se me fue, a ver. Habíamos dicho que A-1 es eso es lo que quería decir, que ese recibe el nombre del residuo. En este caso, vamos a observar lo siguiente.
a sub menos 1, o sea, acá, estoy acá, acá. Esto vamos a hacer una nota de esto. A sub menos 1 en mi serie es justamente el coeficiente que acompaña a z cuando está elevado a la menos 1. En este caso, nosotros tenemos que mi a sub 1 es este. O sea que ahí tenemos el residuo, que es menos 1. Bueno, y es así como se procede con este tipo de ejercicios. Ahora veamos, supongamos que ahora me cambian las reglas del juego y me dicen, ahora estudia, vamos a ponerle un ítem B. Supongamos que ahora me dicen f de z, bueno, la misma función. Pero ahora me cambian el anillo y me ponen que el módulo de z es mayor que 1. Bueno, ahí estoy en problema porque yo para usar la serie geométrica necesito que el módulo de z sea menor que 1. Bueno, entonces acá es donde ahí tenemos que usar el ingenio y decir, bueno, ¿cómo logro que esto sea menor que 1? Bueno, un artilugio muy utilizado en las series de Lorentz es decir, bueno, invertí, porque si vos invertís, esto te da vuelta a la desigualdad. Pero eso implica que 1 sobre z, el módulo de 1 sobre z es menor que 1. Bueno, entonces ahora ya tengo un candidato, lo que pasa es que tengo que lograr acá que me aparezca 1 sobre z. En realidad, si miro mi serie geométrica, que es la siguiente, bueno, esto tenía así, ¿no? Ahí. Pero yo lo que tengo ahora, mi candidato es 1 sobre z. Entonces, si eso lo llevo acá a mi serie, entonces yo lo que tendría que lograr es algo así. Desde k igual 0 hasta infinito, de 1 sobre z elevado a la k. Bueno, cualquier cosa posible. 1 sobre z elevado a la k. Y acá tengo 1 sobre 1 menos 1 sobre z. O sea, nosotros tenemos que lograr ahora una serie de este estilo, o sea, geométrica, pero de este estilo. Esto es lo que tenemos que lograr. Ya tenemos el radio de convergencia, ya tenemos el círculo de convergencia, que es cuando el módulo de 1 sobre z es menor a 1. Bueno, entonces tenemos que hacerle algo a la función para lograr esta expresión que tengo acá. Entonces, lo que podríamos hacer es sacar factor común 1 sobre z o menos 1 sobre z. O sea, agarro mi función de vuelta, corro el 1 sobre z, y acá lo que voy a hacer es voy a sacar de factor común menos 1 sobre z. Si hago eso, en el paréntesis ahora se me convierte en, a ver si saco 1 sobre z, no, al revés, voy a sacar menos, no, directamente voy a sacar z de factor común. Voy a sacar z de factor común. Entonces, si saco z de factor común sería 1 menos 1 sobre z. Ahí está. Y ahí logré una expresión parecida a lo que tengo acá. Entonces, lo único que tendríamos que hacer es correr esa z con la otra z, o sea, me va a quedar z cuadrado, por 1 sobre 1 menos 1 sobre z. Esto
lo tendría que condicionar a que el módulo a que eso, el módulo sea menor que 1, pero es justamente lo que tengo acá. De hecho, lo forcé a que suceda eso. Donde finalmente la función es 1 sobre z cuadrado por la sumatoria desde k igual 0 hasta infinito de 1 sobre z elevado a la k. Si queremos ver un poquito la expansión, a ver si esto lo podemos juntar, sería f de z sería 1 sobre z al cuadrado, haciendo correr la sumatoria, sería el primer término es 1, 1 sobre z más 1 sobre z al cuadrado más 1 sobre z al cubo más, y así nos vamos, ¿no? Hasta el infinito. Si tiramos la distributiva, sería 1 sobre z cubo más 1 sobre z cuadrado más 1 sobre z5 más, por lo tanto, si observamos, esta función la puedo escribir como una sumatoria. Creo que me equivoqué acá, esto es z4. O sea, parte de z3 de ahí para adelante, ¿no? Entonces, esto lo podríamos pensar como z, pues yo le tengo que dar estructura de Lorán. Z van a ser todos menos infinito, ¿no? O sea, no menos infinito, sí, menos infinito, pero ¿desde dónde? Esto va a partir desde k igual menos 3, porque si yo le pongo menos 3 tendría el primer término, después seguiría menos 4, tendría el siguiente, hasta menos infinito. Parto desde ahí y me voy para el menos infinito. O sea, serían todas series negativas, ¿sí? O sea, acá no tengo la otra parte que sería la serie de Taylor. Bueno, y de esa manera se procede con las series de Lorán. Obviamente va a depender de la estructura de los ejercicios, pero el ingenio va a ser el mismo. Siempre nos vamos a enfocar en utilizar algún recurso que conozcamos. En este caso estamos utilizando lo que serían series geométricas, donde el final del ejercicio es: te doy una función, convertímela en una serie, ¿sí? Que es más o menos la misma idea que uno hacía con series de Taylor. Te doy una función y convertímelo en un polinomio de Taylor. Bueno, ahí uno usaba derivada, etc. Es la misma idea, solo que acá estamos hablando de puntos donde no se presenta la analiticidad, que lo llamamos z sub 0, a diferencia de Taylor, que ahí las cosas sí funcionan bien. Esa sería la gran diferencia.